mis hermanos, porque Él lo merece, Él es digno de toda adoración, de toda alabanza. Una vez más te digo buenos días, Dios te bendiga. Un saludo a todos mis hermanos, hermanos en la fe y también especial a la Iglesia Cristiana, Siervos de Cristo. Dios les bendiga. No se deje de conectar, mi hermano, no se deje, no se desanime. Esto es una lucha y una prueba, pero que la podemos sobrellevar porque Dios está con nosotros. Quiero decirle también a todos mis amigos que Dios les bendiga, a los que se conectan por otros lados, redes sociales, a los hermanos que están en El Salvador, Tepecoyo, los pastores Cuellar que están con nosotros también allá trabajando, Iglesia Cristiana, Siervos de Cristo, Tepecoyo, El Salvador, y también bendecir a la Iglesia Cristiana muy pronto también allá en Veracruz, con el pastor Mike Pérez allá. Saludos a él y a su esposa, los bendiga. Y también un saludo a los hermanos de Sinaloa, los pastores Jesús y muy conocida nuestra hermana Cookies González, también Dios los bendiga allá en Sinaloa, que pronto sabemos que van a estar por acá. Dios les bendiga también, hermanos, y que sabemos que Dios nos ha conectado en un grande ministerio y que creemos que la obra de Dios es grande y poderosa. Amén. Prepárate, hermano, que estás listo para estar trabajando con nosotros. Queremos invitarte a que lo hagas. Dios te bendiga. Un saludo al Ecuador también, hermanos del Ecuador que nos miran. No me he podido comunicar porque no sé si usted puede, hermanos del Ecuador, comunicarse directamente conmigo. Eh, tome la información por medio de la página con el hermano que está manejando la página. Pídale bien la información de nuestro teléfono y todo y comuníquese con nosotros. No hemos podido hacerlo nosotros y los otros hermanos que nos dijeron que se iban a comunicar también, traten de hacerlo. El teléfono lo voy a dar por aquí. Es el área 559-816-5052. ¿Ok? A los hermanos que querían hablarnos, área 559-816-5052. Y acá estamos en la ciudad de Avenal, California y Hanford, California. Si deseas hablar con nosotros, estamos para servirles. Dios les bendiga a todos, bienvenidos. También a nuestros familiares allá en Mexicali. Dios los bendiga, en Tijuana también. A los hermanos que nos miran allá, Dios los bendiga también. Tenemos a nuestros hermanos, saludos a los pastores Favela, Guillermo y su esposa Favela, ahí en Tijuana también un saludo, al hermano Eric y hermana Nayeli también. Dios les bendiga mucho. Barajas, su apellido es Barajas, Dios los bendiga. Y al hermano Goyo también, mi amigo hermano Goyo también, papá de hermana Nayeli. También Dios le bendiga a todos. Un saludo también a nuestra hermana Imelda, que la extrañamos. Le voy a saludar a hermana Imelda, no sé si nos está viendo en este momento, pero quiero darle un saludo a nuestra hermana Imelda León y al Rey León. Bueno, no es el de la movie, pero así se llama, Rey León. Dios te bendiga también, Rey. Dios les bendiga a su familia, a todos. Amén. Y a cada uno de los que nos están viendo, Dios me los bendiga a todos. Saludos a todos y los bendecimos en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Quiero, hermanos, decirles que sigan adelante, que no se desesperen, que continúen. Sé que esto es un tiempo de tal vez perder el ánimo, pero usted manténgase firme, conectado con el Espíritu Santo, y mientras esté conectado, usted puede pasar tormentas, puede pasar, como dice la palabra de Dios, por el fuego y no se quemará, pasará por el agua y no se ahogará. Y la tormenta, dice que después de la tormenta viene la bonanza, la calma, porque Dios está en nuestra barca. Amén. Así que no se desanime, siga adelante. Muy pronto, primeramente Dios, tenemos fe y confianza que Dios ya va a abrir los templos y que vamos a poder estar juntos. Amén. Y si no es así, ya entraría la duda, ¿verdad? Pero creemos que Dios va a abrir. Si no es así, luego vamos a hablar con ustedes, pero creemos que va a ser ya pronto. Amén. Prepárese porque ya pronto estaremos juntos. Amén. Y venga con todas las ganas de alabar y glorificar al Señor. Así que seguimos, hermanos, con la palabra y quiero que se enfoquen en lo que estamos compartiendo.
Estamos compartiendo y estoy tratando de poner una vez más, lo vuelvo a decir y a repetir, la palabra profética que Dios nos ha dado para este año y tiene que ver con el año de la visitación de Dios. Amén, para la iglesia. Como lo digo, es una palabra profética para la iglesia cristiana, siervos de Cristo, pero en cierta forma también todo aquel que está conectado y que de alguna manera mira el mensaje, también es para ti. Amén. Entonces, seguimos adelante. Yo quiero, hermanos, entrar dando una introducción porque la visitación de Dios ya he compartido sobre Abraham, he compartido sobre Moisés, he compartido sobre Zaqueo y he compartido sobre Jacob. 4 mensajes que tienen que ver con una visita divina que Dios les ha hecho a ellos y que en cierta forma cada una de ellas tienen cosas en particular, pero también hay muchas diferencias porque Dios nos visita de alguna manera a cada uno de nosotros en diferentes formas. Depende de la necesidad que hay en nuestras vidas y el propósito. Depende también nuestra condición espiritual, cómo anda. Algunos va a ser para bendición, otros va a ser para confirmar un ministerio, otro va a ser un recordatorio de un pacto, de alguna promesa. Otros va a ser como el inicio de una nueva vida, pero también Dios nos visita muchas veces para liberarnos, porque a veces estamos atados, a veces nos encontramos dentro del camino de Dios, sí, pero estamos atados. Y una persona atada de pies y de manos no puede caminar, no se puede mover, y a veces nos encontramos así por cosas que tienen que ver con lo que viene contra el propósito de Dios y que sabemos que hay un enemigo que no se queda en paz, que quiere estar perjudicando nuestras vidas y estorbando a nuestras vidas en el propósito de Dios. Amén. Otras veces somos atados por cosas del pasado que no hemos soltado y que debemos de soltar, cosas que no nos dejan avanzar hacia adelante. El pasado tiene que quedar atrás, como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, el pasado, pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces tenemos que vivir, hermanos, nuevas cosas en Dios ahora. Hemos vivido cosas tal vez fuera de Dios que nos dañaron, que nos marcaron, que nos ataron, pero ya lo tenemos que dejar atrás. Entonces, muchas veces tenemos que entender que tenemos que avanzar. Amén. Entonces hay la necesidad de una visita de Dios para ser liberados. Amén. Otros bueno, van a tener una visita de pérdida. Amén. Van a venir esa visitación de Dios va a ser para pérdida, tristemente por la condición espiritual que se encuentra, tal vez porque has sido desobediente, porque no has hecho caso a la promesa de Dios, porque has ignorado la palabra, porque no has obedecido lo que Dios te ha mandado hacer. Muchas veces piden el consejo de Dios, se lo damos y en veces dudan de la palabra que Dios nos da para usted y eso es subestimar la palabra de Dios. No están subestimando al siervo que le da la palabra, están subestimando la palabra poderosa de Dios, al mismo Señor lo están subestimando y eso trae consecuencia. Entonces todo eso, hermanos, viene a traer pérdida muchas veces a nuestra vida. Entonces la visitación de Dios muchas veces va a ser por pérdida. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a aprender algo, hermanos, y esto tiene que ver con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, sabemos que es el pueblo de los judíos. Y quiero hablar un poquito, y el ejemplo que ahora voy a tomar va a ser lo que pasó, hermanos, con el pueblo de Dios cuando fue tomado como cautivo, ese cautiverio que fue una consecuencia de la desobediencia. Pero aquí quiero comenzar con esta introducción. Después de 70 años de exilio en Babilonia, el pueblo de Dios, que es Judá, fue liberado y regresaron a su tierra para reconstruir el templo que había sido destruido por causa del sitio de los babilonios bajo el reinado de Nabucodonosor. Y eso lo encontramos en el libro de Esdras, ahí está la historia, y en otros libros también.
Ahora, todo fue por causa, hermanos, de una visitación que Dios hizo. Recuerda que estaban, lo que les pasó a ellos fue una consecuencia de que ellos estaban en desobediencia, estaban haciendo lo contrario de lo que Dios les mandaba hacer, y por causa de eso, pues Dios los llevó a esos cautiverios 70 años. Estaban violando toda la ley de Dios, incluso estaban adorando a dioses ajenos, a escondidas. Dice que algunos estaban haciendo, iban al servicio a Dios, pero después iban a hacer el servicio a los Baales. Y todo eso estaban haciendo, y Dios, hermanos, se cansó. Y por otro lado, también algo que les perjudicó mucho fue que no cuidaron la tierra, que no dejaron descansar los 7 años que Dios pedía del descanso de la tierra, y por eso también hubo esa consecuencia sobre sus vidas. ¿Ok? Entonces, eso fue, hermanos, si lo podemos encontrar allí, que fue una visitación de Dios. Pero también en Jeremías 27, 22 dice, a Babilonia serán transportados, y allí estarán hasta el día en que yo los visite. Jeremías 27, 22. Y ahí estarán hasta el día que yo los visite, dice Jehová. Y después los traeré y los restauraré a este lugar. Pero ahí está, ok, dice que los va a visitar. Jeremías 29, 10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacernos volver a este lugar. ¿Ok? Y aquí lo interesante, hermanos, es que Dios usó a un gobernante extranjero, y todos conocemos la historia, o algunos la conocen. Dice que Ciro, fundador y rey del imperio persa, fue visitado por el Señor, y despertándole su espíritu, hermanos, le despertó su espíritu para que ordenara el regreso del pueblo y reedificaran el templo. ¿Ok? Dice en 2 de Crónicas capítulo 36, versículo 21, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. ¿Cuántos años duró la tierra en reposo? 70 años. Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y luego dice, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios, sea con él y suba. Aquí está la palabra que Dios le había dado, hermanos, al pueblo de los judíos, y aquí está el cumplimiento. Entonces, Dios hace una visitación a su pueblo. Pero primeramente lo interesante es que visita a Ciro y visita a Ciro y despierta el espíritu, ¿ok? Para que él entonces tome toda responsabilidad con toda esa autoridad que Dios le había dado. Cierre tantito sus ojos, quiero orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que esta palabra sea poderosa, que bendigas a cada uno de tus hijos, que abras su corazón, que este mensaje, Señor, caiga en buena tierra, que se multiplique, Señor, sus frutos, porque tu palabra es poderosa. Que, Señor, seamos edificados y alimentados conforme a nuestras necesidades.
bendice a la iglesia, bendice mis labios, úsalos como instrumento para transmitir este mensaje que es necesario para nosotros. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, el reloj de la provincia divina puede parecer en ocasiones ir lento, pero siempre da la campanada en el minuto justo. Hay veces que creemos que va a tardar lo que Dios dice, y a veces queremos que las cosas sucedan cuando nosotros queremos que sucedan, y siempre, naturalmente, queremos que las cosas de Dios sean rápidas. Pero, hermanos, el reloj de Dios es justo. La campanada del reloj de Dios siempre va a darla a tiempo. Y aquí podemos mirar que hay una profecía dada por 70 años. 70 años no son poquitos. En nuestro tiempo sería una generación, ¿verdad? Porque una generación hoy en día son 70 años a 80 años. Dice que 70 años los más débiles, 80 años los más fuertes. Pero las estadísticas dicen que el ser humano está muriendo en estos tiempos entre los 70 y 80 años. Está muriendo. Entonces la palabra se cumple. Y aquí el Señor había dado una palabra diciendo que había un tiempo determinado para el pueblo de Dios, los judíos, que iban a estar cautivos por causa de haber desobedecido al propósito de Dios. Durante los 70 años de la cautividad de los judíos, la copa de la iniquidad de Babilonia estaba llenándose. ¿Por qué? Porque Babilonia no era una nación que buscaba de Dios. Era una nación perversa, una nación idólatra, una nación que adoraba a otros dioses. Y dice allí que durante esos 70 años se estaba llenando esa copa de la iniquidad de Babilonia, con lo que el tiempo de la liberación de ellos se sincronizó con el tiempo de la caída de Babilonia. Fíjese bien, a los 70 años que se cumple el cautiverio de su pueblo, de los judíos, también se cumple la caída de Babilonia, ¿ok? La aljaba del omnipotente estaba llena ya de flechas, ¿ok? Ya flechas que estaban apuntando para, hermanos, para que cayera sobre esa nación la ira de Dios. Y dice allí, lo que estoy leyendo como una introducción, en el primer año de su reinado, Nabucodonosor llevó a muchos al cautiverio. Reinó durante 45 años. Su hijo Evil Merodac, 23, y su nieto Belsasar, 3 años, lo que suman los 70 años predichos de la cautividad de ellos, de su pueblo, del pueblo de los judíos. En el tercer año de Belsasar, dice allí, Darío, el Medo, conquistó la ciudad de Babilonia, y Ciro, el rey de Persia, vino a ser el rey de Babilonia. La ascensión de Ciro al trono fue otro maravilloso cumplimiento de la profecía. Fíjese bien cómo está todo ligado. Cómo Dios todo lo tiene bien calculado. Dios no hace nada y se va. Lo que está sucediendo en su vida está matemáticamente calculado. Lo que sucede en mi vida, en la de usted y en cada uno de nosotros, Dios lo tiene matemáticamente calculado. Nada sucede por casualidad. La mano de Dios está en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. Yo siempre le he dicho y me he acostumbrado ya a decir esta palabra: Dios no es un Dios ignorante. Dios no ignora lo bueno que haces, mucho menos ignora lo malo que haces. Dios es un Dios perfecto y justo. Entonces, todo está calculado perfectamente para tu vida, ¿ok? Aquí podemos mirar en Isaías 44:28 lo que dice el profeta. Dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Dios usa a una persona
que no es judía, que no es de su pueblo, pero que es su siervo. Interesante. Dios usa a cualquier persona o a cualquiera para sus propósitos. No podemos actuar religiosamente muchas veces porque hay gente que actúa religiosamente. Hay gente que es, lo voy a decir así, racista religiosamente. Piensan que las cosas de Dios solamente son para ciertas personas, pero cuando encontramos que Dios, hermanos, escoge, como dice la palabra, a lo menospreciado, a lo más menospreciado del mundo, a lo más débil, dice para avergonzar a lo más fuerte. Escoge al analfabeta, al que no sabe leer. Escoge al que no está estudiado, al que se crió en las calles. Interesante. Para ponerlo como un siervo, para ponerlo como su siervo delante de una congregación. Interesante. Hermanos, increíble. Dios escoge a lo más bajo de la sociedad para sus propósitos. Y hay personas que son tan religiosas que también son racistas religiosamente hablando. Dicen que no pueden ejercer un ministerio por cosas que tienen que ver con su vida pasada, y eso va contra los propósitos soberanos de Dios, porque Dios es soberano. Las leyes son para nosotros. Dios estableció las leyes para nosotros, los estatutos, porque nosotros somos torpes. Disculpe que use esa palabra, somos torpes. No sabemos cómo andar delante de Dios. No sabemos cómo caminar, no sabemos cómo conducirnos delante del Señor. Fíjese, el apóstol Pablo le decía al joven Timoteo, a su discípulo, aprende cómo andar en la casa de Dios o cómo dirigirte en la casa de Dios. Aprende, porque hermanos, ni en la casa de Dios sabemos cómo andar. Respetamos otras cosas más que las cosas de Dios. Y Dios, hermanos, nos pone estatutos y reglas, fundamentos para guiarnos, porque somos torpes en todo esto. Somos torpes. Entonces, Dios, hermanos, ha escogido a hombres que tal vez religiosamente, analizándolo, no tienen nada que ver, creyendo nosotros humanamente con las cosas de Dios, pero nosotros tenemos una manera de pensar diferente. Todo lo analizamos humanamente y Dios no es así. Dios tiene propósitos divinos y toda su creación tiene que ver con su propósito. No importa que no sea de un linaje, o no importa que no tenga una preparación teológica, o que no tenga un léxico fluido, no importa. Dios puede escoger Dios escogió un tartamudo para hacerlo hablar, y que hablara ante una nación, y lo puso como un patriarca de una nación. Dios escogió, hermanos, Dios escogió a lo más menospreciado del mundo, dice la palabra, para avergonzar a lo más fuerte. Ese es el Dios al cual alabamos y glorificamos. Dios escoge a Ciro, siendo un rey pagano. Dios escoge a Ciro, pero totalmente Dios lo escoge, hermanos, para cumplir su propósito. Dios escoge a Nabucodonosor para su propósito, pero escoge a otro rey para continuar el propósito. Cada quien tiene su parte en este reino, cada quien tiene su ministerio. El tiempo de Nabucodonosor terminó, el tiempo de cada rey terminó, pero ahora le corresponde a Ciro tomar la responsabilidad. Y le dice allí, increíble, ¿qué dice de Ciro? Dice, es mi pastor. Dios diciéndole que es un pastor a Ciro, que iba a encargarse, hermanos, de cumplir todo lo que tenía que ver con el regreso de su pueblo a su nación. Dice allí, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir, a Jerusalén será edificada y al templo será fundado. Eso era un grande propósito,
ya que se tenía que cumplir. 70 años de cautiverio y se había terminado ese tiempo. El mismo nombre del libertador de los judíos había sido mencionado 150 años antes. 150 años antes ya se había mencionado el libertador de los judíos, el que iba a liberar. No se trataba de una manera de coincidencia ni de un azar, sino que es una prueba indiscutible de la palabra profética de Dios sobre su pueblo. Y la palabra profética se va a cumplir sobre nosotros también. Esa palabra que Dios nos ha dado se va a cumplir. Año de visitación este año. Muchos lo ignoran, pero hasta ahorita lo que Dios nos ha dado cada año se ha cumplido. ¿Por qué no cree que este año sea igual? ¿Por qué no cree que la palabra que Dios nos ha dado para este año sea igual? Que se cumpla. ¿Por qué no creerlo? Este año es el año de la visitación de Dios para la iglesia. La visitación de Dios para su pueblo eran tiempos de liberación. Y esta palabra que hoy voy a hablar, gracias hermano, que voy a hablar, escúcheme bien, para su pueblo, esta visitación para los judíos tenía que ver con liberación. Hermanos, para que tú te puedas identificar en la etapa que estás pasando en tu vida, tal vez no tiene que ver con finanzas, tal vez no tiene que ver con el recordatorio de la promesa, tal vez no tiene que ver con que a lo mejor todavía no has hecho un pacto de salvación con el Señor, a lo mejor no tiene nada que ver con la reconfirmación de tu ministerio, pero a lo mejor tiene que ver con la visitación de liberación este año para ti. A lo mejor te sientes atado, a lo mejor te sientes prisionero, a lo mejor te sientes prisionero de alguna manera. Entonces, déjame decirte que Dios te va a visitar. Ojalá te identifiques con esto. Dios visitó a Ciro y despertó Dios el espíritu de Ciro. El espíritu de Ciro, hermanos, ¿qué tenía que ver con esto? Despertar el espíritu de Ciro. ¿Para qué? ¿Para qué despertarlo? Algo interesante. Cuando alguien está muerto, hablando espiritualmente, decimos que está ¿qué? Dormido. Una persona que está muerta literalmente, pudiéramos decir que parece que está dormido. Inclusive hoy ya pues el proceso de la preparación de un cuerpo que ya no tiene vida, es un proceso de embalsamarlo, de embalsamación, pero yo me quedo sorprendido, me ha tocado mirar cuerpos sin vida que están tan bien preparados que pareciera que estuvieran vivos. No sé si a usted le ha pasado. Y algunos llegan a decir, no está muerto, sino solamente está dormido, o pareciera que está dormido. Entonces, cuando estamos hablando en lo espiritual de que Dios visitó a Ciro para despertar el espíritu, está hablando de que estaba un espíritu muerto, ¿ok? Muerto en el sentido espiritual, pero Dios vino a visitarle para darle vida. Y que Ciro entendiera el propósito de Dios, porque cuando nosotros estamos muertos, espiritualmente hablando, no estamos muertos literalmente, físicamente, estamos muertos espiritualmente. Estamos lejos de Dios, separados de Dios. No sabemos nada de las cosas de Dios. Yo no sé qué tiene que ver con el propósito que Dios tiene para mí. No, es más, si me lo dijeran en ese entonces no lo entendiera. Pero lo que tiene que hacer Dios primero para que yo entienda el propósito que Dios tiene para mí es venir a despertar mi espíritu. Y cuando habla de despertarlo, tiene que ver con darle vida. Porque una persona que tiene vida es una persona entendida. Una persona que todo lo que va a hacer, todas las obras que va a hacer, las cosas que va a hacer, tienen que ver con una persona que hace obras que tienen que ver con la vida, no con la muerte. Entonces,
Cuando el Señor dice que por su fruto se conoceréis, está hablando de frutos que tienen que ver con la vida, no con muerte. Un cristiano tiene que dar frutos de vida, no de muerte. Porque el que da frutos de muerte no es cristiano, no tiene el Espíritu de Dios, su espíritu está muerto, y el espíritu que está muerto no puede dar frutos de vida. Esto no es contradictorio. Algunos piensan que son solo por ir al templo a adorar y escuchar la palabra ya son cristianos. No, el espíritu puede estar muerto y puedes estar dentro de un templo y a lo mejor tienes hasta años ahí. Mientras el espíritu no sea, escúchame bien, despertado, o no venga el Espíritu de Dios y te dé vida, tú no puedes entender nada de lo que tiene que ver con la palabra de Dios, ni con tu propósito. Inclusive hay cristianos que no saben ni qué. Yo no sé, ¿y cuál es el propósito que Dios tiene para ti? Pues no sé, y ya tiene como 20 años en el Señor. Dios te tiene que visitar y despertar tu espíritu para que entiendas el propósito de Dios para tu vida. Dios visitó a Ciro y despertó Dios el espíritu de Ciro. Esdras capítulo 1 versículo 1 dice: y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Ahí, hermanos, interesante, dice que para que pudiera entender la palabra, tuvo que despertar el espíritu. Es muy importante eso. Si tu espíritu está dormido y que esta palabra dormido tiene que ver de muerte, escúchame bien, un espíritu muerto, escúchame bien, no puede escuchar, no puede entender, no puede hablar, no puede accionar, está dormido. Entonces, tiene que ser despertado por el Señor, por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que entiendas la palabra de Dios, para que entiendas el propósito, para que pudiera entender. Dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Dice, Dios tuvo que despertar, dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, tuvo que despertarlo para que pudiera entender. Dios visitó, hermanos, a este rey y le despertó. Eso quiere decir que lo conectó con su propósito. Despertó, hermanos, el wifi, vamos a decirlo así, del corazón de Ciro, para que se conectara con el poder de Dios. Hay que entenderlo. Si no estás conectado, no lo vas a entender. Si no estás conectado, hermanos, por medio del Espíritu Santo, tu espíritu está muerto. Tiene que tener vida porque Dios es el que da vida a nuestro espíritu. Y eso se llama conectarnos con el Señor por medio del Espíritu Santo, para poder entender el propósito de Dios en nuestra vida. Aquí hay un propósito, y el propósito era la liberación de su pueblo. Entonces, aquí tenía que Dios usar a un personaje importante como Ciro para que formara parte de ese propósito. Entonces, Dios no tiene nada, hermanos, por casualidad. Dios todo lo tiene bien detallado. Todo está bien cuantificado. Dios ya tenía preparado a este hombre. Este pasaje bíblico nos muestra que nuestro espíritu puede estar dormido. Y para poder llevar la voluntad de Dios tiene que despertar nuestro espíritu. Ya lo dije, el hombre no es una máquina. El servicio frío y mecánico a Dios es un insulto para Él. Cuando tú vienes a fuerzas, por obligación, cuando tú vienes porque te obligan y vienes a fuerzas, porque no tienes otra salida, o porque lo estás haciendo para quedar bien, escúchame bien, o para quererte sentir bien contigo mismo, escúchame bien, eso es trabajar mecánicamente y eso es un insulto para Dios. Nosotros tenemos que venir, hermanos, a la obra de Dios a trabajar
por agradecimiento, por amor, porque amamos al Padre, porque nos ha escogido para ello, porque somos parte. Por eso es importante entender el propósito, es importante entender que estamos conectados, para que no sientamos carga, porque muchos llegan a sentirse cargados. Muchos ya no están con nosotros porque se sintieron cargados. En igual de haberse sentido privilegiados porque habían sido escogidos para servirle en ciertas áreas de la iglesia, se sintieron cargados y ya no están con nosotros. Porque se sienten como que les hemos puesto muchas cargas. Nosotros no ponemos cargas a nadie. Esto es voluntario. Servir al Señor es voluntario. Y si tú entras en la estructura de Dios, eso no quiere decir que tú vas a hacer lo que tú quieras. Tú vienes voluntariamente porque Dios te ha movido tu espíritu a ponerte, hermanos, bajo la supervisión de los líderes que Dios ha puesto, de los siervos que Dios ha puesto como tu autoridad. Tú no puedes venir a hacer lo que tú quieras. Tú tienes que venirte a poner bajo autoridad, a disposición. Cuando tú vas a trabajar a una compañía, tú no llegas y tú no haces lo que tú quieras. Tú vas y te pones bajo autoridad. Y la autoridad te va a decir qué hacer. Te va a decir, y ahí no va a importar. Y si te pone a ti a hacer cosas más duras que a otros, tú no puedes reclamar nada. Porque tú vas a obedecer. Entonces, en la obra de Dios es igual. Algunos tienen mayor responsabilidad y mayor responsabilidad tiene que ver con mayor trabajo, mayor esfuerzo, mayor demanda de Dios a nuestras vidas. Pero muchos se cansan, ¿por qué? Porque nomás quieren hacerlo para quedar bien, porque están en sus fuerzas, porque son como los robots que trabajan mecánicamente. Dios no quiere eso. Dios quiere corazones despiertos. Dios quiere espíritus despiertos, movidos por su Espíritu Santo, porque le aman, porque Dios los reconoce como esos siervos que Él ha escogido. Es posible tener la forma de piedad mientras que el espíritu está durmiendo el sueño de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente no son ni cristianos y están dentro de las iglesias y están haciendo algo. ¿Es posible hacerlo? Sí, eso está diciendo. Quiere decir que a veces hay gente dentro de la iglesia que están trabajando en la obra, pero no son salvos, no tienen el Espíritu de Dios. Es posible que nos podamos confundir, es posible. Eso está diciendo. Y dice la palabra que Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Dios te va a visitar, mi hermano, para despertarte. Si no estás despierto, ahora, Dios te va a visitar si estás dormido, ¿ok? Si está, aunque seas salvo, ahora voy a entrar un poquito para que pongas atención en esto. Puedes tener a Cristo en tu corazón, pero puedes tener una actitud de muerto. Escúchame bien. ¿Cómo una actitud de muerto, pastor? Sí, porque tal vez, déjame decirte esto, no te has llenado de Dios y no te interesa llenarte de Dios. No te has llenado de la palabra y no te interesa llenarte de la palabra. Porque cuando Dios entra en tu corazón, lo que sigue ya es tu responsabilidad. Ya tú tienes que llenarte de Dios, tú tienes que llenarte de la palabra. Y todo tiene que ver con meterte al estudio bíblico, con meterte a la prédica, con conectarte con el consejo de tus líderes espirituales, con leer la palabra, estudiar la palabra, y todo es tu responsabilidad. Tú no le puedes echar la culpa al pastor, tú no le puedes echar la culpa a los maestros. Esto es tu responsabilidad. Entonces, si tú no estás haciendo eso, aunque hayas aceptado al Señor, corre el riesgo esa persona de caer en un ambiente de muerte. ¿Y cómo es un ambiente de muerte? Pues no te mueves. Un muerto no se mueve. Un muerto no habla amén y nunca dices amén, porque no hay nada que te empuje a decir amén. El único que nos empuja a decir amén es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, llenándonos constantemente. No lees la palabra. Es más, estás aquí
Pero como dice la palabra, este pueblo con sus labios me alaba, pero su corazón está muy lejos de mí. Estás aquí, pero te estás diciendo, ¿a qué hora va a acabar el pastor? Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Tu mente no está concentrada en lo que es la palabra, la enseñanza. Entonces no hay alimento. Entonces tu actitud es una actitud de muerte. Una actitud como los que están muertos espiritualmente. ¿Ok? Entonces podemos confundirnos. Por eso Dios te va a visitar. Solo una visita de Dios puede mover eficazmente tu espíritu. Movió el espíritu de Ciro, hermanos, para poderlo conectar a ese propósito tan importante. Acuérdate que Dios iba a visitar a su pueblo, a los judíos, para liberación. La fuente de toda vida y poder espiritual está en Él y solo en Dios. Escúchame bien, solo en Dios. Tú no me puedes decir que eres espiritual cuando no estás conectado al Padre. Tú no me puedes decir que eres una persona espiritual si no estás conectado con el Espíritu Santo. Solamente el que puede hacerte vivir una vida espiritual es el Espíritu Santo moviéndose dentro de ti, llenándote constantemente. Todo espíritu vivificado por Dios es un espíritu despertado, o mejor dicho, resucitado de los muertos, para que Él pueda obrar en aquel espíritu. Para que Él, el Espíritu Santo, pueda obrar en aquel espíritu o en aquella persona. Efesios capítulo 2, versículo 1, ahora sí leo ese versículo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tú andabas caminando. A lo mejor llegaste a ir a una iglesia cristiana, pero tú no sentías nada. Oías la palabra de Dios como oír llover, sin darle importancia. ¿Por qué? Porque estabas muerto espiritualmente en delitos y pecados, dice ahí. Pero Él nos dio vida. ¿Para qué nos dio vida? Para conectarnos y entendiéramos entonces el propósito. Entendiéramos la palabra de Dios y entonces, hermanos, ahora pudiéramos caminar por ese camino que Dios nos había dejado y entender cada instrucción que Dios nos ha dado en su palabra. Porque muchos no entienden. Yo no entiendo, pastor, yo no entiendo esto. Nunca vas a entender. Tienes que tener el Espíritu de Dios para entender. Aquella persona desentendida y que no entiende y pasan los años y no entiende, es que no tiene a Cristo en su corazón, no tiene el Espíritu de Dios. Necesita que Dios le visite y entonces despierte ese espíritu y le dé vida a ese espíritu que estaba muerto. Y ahora lo resucite para que lo conecte con el propósito. Y ahora no hay problema porque ahora entiendo todo. ¿A cuántos de ustedes les pasó? Uy, ahora, antes me leían la Biblia. A mí me pasó, antes nos leían la Biblia. Nos daban estudios en la casa, nunca entendíamos. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ahora aquella palabra la entendíamos con facilidad. Apreciábamos, hermanos, y ahora nos dolía cuando nos hablaban de ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántas veces te hablaron de la cruz del Calvario donde ibas en tu iglesia o lo mirabas en la televisión, en las películas, y lo mirabas como si fuera una película de ciencia ficción, no sabiendo que ni siquiera esa película se llegaba a la realidad? Porque la realidad era mucho más peor de lo que había pasado. Cristo, el sacrificio por ti, por mí, por amor a nosotros. Pero ahora, hermanos, leemos esa parte. O alguien nos está, hermanos, enseñando esa parte del sacrificio y empezamos a sentir lo que Cristo pasó. Y entonces sale nuestra lágrima. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo nos ha hecho sensibles, nos ha conectado. Ahora entendemos, nuestro entendimiento ha sido abierto. Por eso era importante que Dios abriera, hermanos, el corazón de Ciro y despertara su espíritu para que entendiera qué tan importante era el propósito que Dios tenía para la vida de Ciro en ese momento y qué tan importante era lo que tenía que acontecer, porque era el tiempo de la visitación de Dios a su pueblo para liberarlos. Hay un propósito divino en cada alma divinamente despertada. Hay un propósito. Cuando hay un propósito, tarde o temprano Dios va a despertar el espíritu de aquella persona. Tarde o temprano le va a dar vida, lo va a resucitar.
El Espíritu Santo es el que te despierta y te vivifica. Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuánto tiempo ya tenía Ciro? ¿Cuánto tiempo ya tenía? Pero llegó el tiempo que Dios le puso a él ese espíritu vivificado, le despertó ese espíritu que estaba dormido, ese espíritu que estaba muerto lo resucitó. ¿Cuánto tiempo duró antes de esto? Tarde o temprano Dios te va a visitar, tarde o temprano, y Dios va a poner, como dice allí, el querer como el hacer, su buena voluntad. Dios puso en Ciro un espíritu entendible y entonces ahora quería hacer la voluntad del Padre. Dios visita, acuérdense hermanos que antes de esto aquí también toma un papel muy importante en esta historia el profeta Daniel. Dios visita a Daniel para mostrarle su profecía, recuérdalo bien. Los medios por los que el espíritu de Daniel fue movido o despertado fue la palabra de Dios. Fíjate bien, Dios usó su palabra y Daniel comprendió por los libros, la palabra de Dios, el número de los años que habían de cumplirse sobre las ruinas de Jerusalén. Y dice ahí 70 años. Daniel 9:2 dice, en el año primero de su reinado. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de los que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahí, ¿dónde estaba? En la profecía. La profecía se tenía que cumplir y era exacta, perfecta, el tiempo perfecto para que se cumpliera. Ahora ya está hablando, visitando al corazón del profeta Daniel para comprobar la profecía dicha por el profeta Jeremías. Ahí estaba. Ahora, lo interesante es que Daniel estaba en Babilonia, ¿ok? Donde el rey Ciro había ya entrado a Babilonia a conquistarla. Ya había tomado posesión. Ya ahora el rey era Ciro, ya no eran los babilonios, ahora era Ciro el rey. Fíjese bien, el medo persa. Dice ahí, tal vez Daniel, hermanos, pudo haberle mostrado a Ciro la referencia de la profecía acerca de él. Tal vez de qué manera el profeta estando ahí le mostró los libros, mostrándole esa profecía, diciendo, tú eres parte de esta profecía. Y entendiendo Ciro, hermanos, ¿por qué? Porque su espíritu ya había sido despertado por el Señor. Será, dice, me perdí poquito, permítame. Y que él divinamente había sido designado a través del cual el templo debía ser edificado y los cautivos liberados sin precio. Dice Isaías capítulo 44, versículo 28, dice, ¿qué dice de Ciro? Ya lo leímos, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Isaías 44, 28 dice eso. Escúcheme bien, la providencia de Dios es el hecho de que Ciro había sido hecho ahora gobernante de Babilonia, le ponía en la posición de cumplir la declaración profética. Él tenía que cumplirla, ¿ok? Él tenía que cumplirla. Ahora, un inconverso es difícil que entienda el propósito de Dios. Una persona que no tiene a Dios en su corazón es muy imposible que entienda lo que nosotros entendemos, porque ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros sabemos que va a venir, hermanos, Cristo por su iglesia? Ese rapto que estamos esperando, hermanos, ese rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, lo estamos esperando. La iglesia lo entiende, el que tiene el Espíritu de Dios lo entiende y lo cree, pero el que no lo entiende, para ellos es fantasía. Hermanos, se ha reído gente de nosotros cuando le compartimos esto. Se ríen, no creen.
¿Pero por qué creen que no creen? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Y para poder entender la Escritura, tenemos que entender el Espíritu de Dios. Aquí Dios, hermanos, tuvo que haber despertado el espíritu de Ciro para que entendiera, porque Ciro no era cualquier persona. Ante Dios sí es cualquier persona, pero ante el ser humano no era cualquier persona, era un rey. Era un rey. Y Dios lo escoge a él y lo conecta con su propósito. Cuando dice despertó es porque lo conectó por medio del Espíritu Santo. Entonces cuando él miró la profecía, hermano, escúcheme bien, cuando él supo de lo que ya había sido dicho por el profeta, él lo entendió. Él lo entendió y entendió que era parte de un propósito tan importante y que tenía que ver con la liberación del pueblo de Dios. Y que ahora estaba a la merced de él, que ahora estaba bajo la responsabilidad de él y tomar la decisión de dejarlos ir. Las evidencias de una visita divina, hermanos, es muy importante entenderlo. Para empezar, es un espíritu que despierto, que no está dormido. Y cuando dije dormido, muchos abren los ojos, ¿va? Un espíritu despierto. ¿Qué es un espíritu despierto? Es un espíritu obediente. Es un espíritu que está, hermanos, en disposición de servir. Es un espíritu de siervo. Un espíritu que no es un estorbo para el propósito, sino al contrario, es una ayuda para el propósito. Que entiende lo que tiene que ver con el plan divino de Dios, con la estructura que ya está establecida. No se anda inventando otras estructuras, porque el que es desobediente y no se adapta a la estructura que Dios ya puso, anda inventando otras estructuras. Se quiere gobernar por sí solo. Y déjame decirte, si tú eres parte del propósito de Dios y ya tú estás establecido, hermano, bajo la estructura de Dios, no te andes saliendo de ahí. Ya está la estructura, solo hay que seguirla. Solo hay que seguir adelante. Cuando el siervo de Dios te habla es porque Dios te está hablando, no porque el hombre te está hablando. Si tú quieres creer lo contrario es tu problema. Pero yo te lo digo a ti. Cuando el siervo de Dios te habla es porque la voz de Dios te está hablando. Dios te ha dado inteligencia. Dios te ha dado razonamiento. Y déjame decirte, tú puedes mirar si lo que te está diciendo el siervo te perjudica, entonces no es de Dios. Pero si lo que te está diciendo el siervo te bendice y tiene que ver con el propósito, entonces es la voz de Dios. Dios te ha dado la inteligencia y el razonamiento para que tú balancees y que digieras lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Tú no puedes ser engañado. Tú te engañas por ti mismo. Te engañas por tus propias ideas. Déjame decirte, tus ideas no tienen que ver con las de Dios. Ya Dios estableció un camino y hay que seguirlo solamente. Una estructura divina y hay que seguirla solamente. Así que déjame decirte, sométete a tus autoridades espirituales para que puedas crecer. Porque triste es que te vayas de este mundo y nunca seas usado en el propósito que Dios te había dado. ¿Y por qué nunca fuiste usado? Por desobediente, porque nunca te sometiste, no tuviste obediencia, no te sometiste a tu autoridad espiritual. Dios te ha puesto aquí, sométete a la autoridad espiritual para que puedas crecer y seas llevado por el camino, hermano, por el cual Dios te trajo a este mundo. Dios da evidencias a nuestra vida cuando hemos sido visitados por Él. Primeramente hay un espíritu despierto y un espíritu que acciona, un espíritu que se mueve. Por otro lado hay fe. Hay fe en la palabra de Dios. Ciro dijo, Jehová, el Dios de los cielos, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Así ha dicho
Ciro, rey de Persia. Esdras capítulo 1, versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Él lo entendió. Él tuvo fe a esa palabra. Escúchame, esto es increíble porque él no es judío. Él no es judío, pero está entendiendo la palabra que Dios solamente, hermanos, mueve entre los judíos, entre su pueblo. Pero aquí está Dios dándole la palabra a Ciro y él está entendiendo. ¿Por qué? Porque su espíritu fue conectado al propósito. Y ahora él está accionando. El rey de Persia fue claramente y urgentemente escogido para ser el encargado de construir el templo. Dios nos va a visitar también, hermanos. Al igual que Ciro, Dios nos va a visitar y también nos va a hablar por medio de su palabra. Igualmente, nosotros debemos de creer en el Señor Jesucristo y servirle. Tenemos que tener fe a lo que Dios nos habla en su palabra. Igual que a Ciro le visitó, Dios nos va a visitar. Y tenemos, hermanos, que despertar y entender que en su palabra ya Dios ha puesto lo que tenemos que hacer. Y tenemos que creer, tener fe y servirle, igualmente como lo creyó Ciro y le sirvió. Lucas capítulo 1, versículos 74 y 75 dice que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Así debemos de estar, sirviendo. Cuando muchas veces Dios te visita y no quieres abrirle el corazón al Señor. Te está hablando constantemente el Señor y no quieres abrirle. Muchas veces, hermanos, solamente es una sola movida de la ficha del ajedrez espiritual para que el propósito de Dios sea cumplido en tu vida y tú no quieres moverla porque es tu responsabilidad moverla. Muchas veces tiene que ver con horarios. Escúchame bien, los que están trabajando, tiene que ver con horarios, tiene que ver con días de trabajo, tiene que ver con finanzas, porque a lo mejor no le estás dando lo que a Dios le pertenece. Y si no le das a lo que a Dios le pertenece, Dios te lo va, de tarde o temprano te lo va a demandar. Es mejor invertirlo en la casa del Señor, porque en la casa del Señor hay intereses. Y de la otra manera, cuando se te es quitado, no hay intereses, hay pérdidas. Cuando Dios te habla hay que escucharle y hay que obedecer, hermano. Y si Dios te está hablando, hay que escucharlo. Hay que escucharlo. La visita de Dios a Ciro le puso un corazón generoso. Fíjese bien. Hay cosas generosas designadas para la gloria de Dios. La grandeza del corazón de Ciro se ve en su ofrecimiento a permitir la partida de todos los cautivos que desearan la restauración de Jerusalén. Esdras capítulo 1 versículo 3 dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. El corazón generoso de Ciro se mira en dar provisión para los que emprenderían la marcha. Ya estaba trabajando. El corazón de Ciro se movió, empezó a obedecer. Ya está diciendo el gran apoyo que él les está dando. Los está dejando ir, escúcheme bien. Ya les está diciendo, ya todo el que es de su pueblo salga y vaya y edifique la casa de Dios. Versículo 7 de Esdras capítulo 1 dice: y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sebasar, príncipe de Judá,
Esa es otra de lo que podemos mirar como Dios. Dios, hermanos, mueve el corazón, hermanos, de Ciro, y también deja y les regresa los utensilios sagrados que se habían sido quitados por medio del rey Nabucodonosor, de los babilónicos. Escúcheme bien, son regresados porque él entendía que esos utensilios, hermanos, eran importantes para el servicio de Dios. Quiere decir que una persona que entiende todo eso es porque realmente está conectado con el Espíritu Santo. Es porque realmente entiende, hermano. Cuando le estamos diciendo, hermano, haga esto. No, yo no quiero hacer nada de eso. Usted es desobediente, pero ¿qué tiene que ver con el propósito que Dios tiene? No quiere entender. ¿Por qué? Porque su espíritu está apagado, su espíritu está muerto. Pero la persona que entiende se deja guiar por el consejo que da el siervo de Dios. Se deja guiar. A veces dice, a mí me han criticado por eso. Además, a mí no me gusta ser ligero en dar un mensaje de Dios. No me gusta ser ligero. Yo tengo que orar y Dios me tiene que confirmar que se lo tengo que dar. Porque a mí me molesta y me enoja cuando alguien rechaza el consejo de Dios. Y hay veces que, hermanos, yo no peleo con Dios, pero soy un poquito, quiero estar seguro de que lo que voy a decir sea de Dios. Y hay veces que duro hasta un mes en dar un mensaje porque tengo que orar a Dios, tengo que mirar confirmación, y cuando ya Dios me confirma, lo doy. Y hay mensajes que no he dado porque Dios me confirma que no. Pero si yo le doy un mensaje es porque ya Dios me lo confirmó. Y tristemente mucha gente no lo entiende, nos subestima como siervos. Y yo le puedo hablar de mucha gente que se ha estrellado sus dientes por no obedecer. Y después cuando oigo lo que les pasó, dije, pero yo les dije y no quisieron hacer caso. Dios, hermanos, cuando habla a tu corazón, tienes que entender que si el siervo te está diciendo es porque Dios hablando a tu corazón. Además, tú tienes también la oportunidad de pedir confirmación a Dios, a ver si es cierto o no, que es de Dios. Eso no es un problema. Tanto tú estás conectado con Dios, yo estoy conectado con Dios. Entonces, si estamos conectados los dos al mismo Dios, Dios no se equivoca. Así de fácil. Entonces, es importante entenderlo. Aquí, hermanos, el corazón de Ciro era un corazón generoso. Él ya había entendido que todo era un propósito, que aún que Dios le haya dado los reinos. Él está diciendo ahí, Dios me dio todos los reinos de la tierra. ¿Entiende? Y ahora entiendo que solamente es para edificar casa a Jehová y edificar Jerusalén. Fíjese bien. Él dijo, me dio todos los reinos, pero entiendo que solamente es para esto. O sea que todos los reinos es la ganancia. Sale ganando Ciro, porque ahora es el rey de todos los reinos de la tierra, dice. Y dice, y solo me lo dio para que edifique casa a Jehová y edifique Jerusalén, la ciudad de Dios. Fíjense qué interesante es esto, entenderlo. Entonces, cuando Dios nos visita, hermanos, y mueve nuestro corazón y tiene que ver con un propósito de liberación, muchas veces no es ni tanto tu propio propósito, sino la liberación de tu familia, sino la liberación de tus hijos, sino la liberación de tu esposo. ¿Por qué primero me ganó a mí y no a mis hijos? Porque Dios te liberó primero a ti, te visitó primero a ti, porque el propósito principal era salvar a toda tu familia. Y tú fuiste la pieza clave. El entendimiento de tu esposo tiene que ver con la visitación que Dios te va a hacer a ti. El cambio que Dios está haciendo en tu vida tiene que ver solamente para salvar a tu esposo o a tus hijos. Porque tú vas a ser testimonio. Porque tú vas a ser el instrumento que va a mostrar el amor de Dios a ellos.
A lo mejor en el mundo fuiste, iba a decir una palabra fuerte, pero no la voy a decir. Sí la voy a decir porque es bíblica. Eras una víbora o un víboro. Pero Dios te ha transformado. Eras el peor de la familia o la peor de la familia. Pero Dios te transformó. Y tú le das gloria a Dios porque te transformó. Pero déjame decirte que el propósito de tu transformación era salvar a tu familia, que se estaba perdiendo. Qué interesante, ¿va? Cómo Dios nos usa a nosotros siendo cuerpos de barro, de lodo, imperfectos. Nos usa, somos los peores tal vez, para darnos el evangelio y que nosotros fuéramos salvos para salvar a otros. Ese es el propósito. Escúchame bien. Pero no usó a los ángeles del cielo siendo perfectos. Escúchame bien. Nos usó a nosotros siendo imperfectos para transformarnos por medio de su poder con el único propósito de ser instrumentos para compartir el evangelio a los perdidos. Y que entonces se salve todo aquel que se está perdiendo. No era tanto el propósito de salvarme a mí, sino Dios me salvó a mí para que yo fuera instrumento para salvar a otros. Eso Dios así lo hace. Dios me visita a mí primero porque entonces voy a ser instrumento para que visite a muchos más. Eso trabaja así. Dios usa a Ciro, escúchame bien, siendo un pagano, pero lo usa para liberar a su pueblo. Interesante. Porque un corazón generoso piensa generosidades. Isaías 32:8 dice, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Escúchame bien. Por lo generosidades tú serás exaltado. Pero una persona que es generoso, escúcheme bien, y que da generosidades, tiene un corazón generoso. Una persona que es un diablo no puede ser generoso. Por eso Dios nos transforma primero para que nosotros seamos de bendición a los demás. Si tú sigues siendo una piedra en el zapato para muchos, déjame decirte que no tienes el Espíritu de Dios. Si tú sigues siendo un problema para los demás, para tus vecinos, para tu familia, etcétera, etcétera, en tu trabajo, no sé, entonces tú no tienes el Espíritu de Dios. La gente tiene que ver que tú tienes el Espíritu de Dios y no porque tú se lo digas, sino porque tu actitud lo proyecta. ¿Qué fue lo que despertó en Ciro Dios? ¿Qué despertó? Su espíritu radicalmente. ¿Por qué? Porque muchas veces actuamos por fuerita nada más, pero nuestro espíritu está mal. Pero cuando Dios realmente nos escoge, cambia nuestro espíritu. Y nuestro espíritu tiene que ver con actitud. Cambia nuestra actitud. Aquel odioso, aquel que nadie lo quería, ahora todos lo quieren porque es amable, porque proyecta amor, porque proyecta una luz. Somos luz, hermanos, para el que está en oscuridad. Acuérdense. Quiero terminar con esto, porque ya me pasé un poquito. El espíritu que ha sido visitado por Dios, será movido a hacer obras dignas de Dios. El espíritu movido está siempre alerta en pos de oportunidad de ayudar en la obra y al pueblo de Dios. Y dispone medios por el que sus cautivos puedan ser restaurados. Estas personas que han recibido la visita de Dios buscan primero el reino de Dios y su justicia, y Dios obra en ellos tanto en el querer como en el hacer su buena voluntad. Si te identificaste con lo último que dije, entonces tú tienes un espíritu despierto. Pero si te cuesta trabajo servir para que ese servicio, escúcheme bien, sea parte de aquellos que se están perdiendo, déjame decirte que tú estás
realmente mal. Porque todo lo que hacemos como servicio y que es para bendecir, tiene que ver, hermanos, con el propósito de Dios. Aquí nosotros tenemos, vamos a decirlo, muchos tal vez dicen que hablan de la comida, de lo que damos, las despensas que damos, los juguetes que damos. Déjame decirte, yo lo quería parar hace tiempo, porque es mucho trabajo, pero ¿sabe qué? Dios me hizo mirar que somos un conducto de bendición para esta ciudad y para mucha gente necesitada. Y cuando yo empecé a escuchar testimonio de gente que diciendo, doy gracias a esa iglesia porque realmente si no me hubieran traído esta despensa, yo no sabría qué iba a comer en estos últimos días. Y yo he escuchado gente que ha dicho, inclusive de la misma iglesia, miembros de la iglesia, dice, mi refrigerador, pastor, estaba ya vacío, pero ahora tenemos refrigeradores llenos. Entonces Dios me empezó a hablar y me dijo, si tú paras esa bendición, entonces va a venir necesidad. Tú eres un conducto de bendición y eres fuente que tiene que fluir. Y yo le digo a la gente, no, le digo a mi esposa y a las que se encargan de la comida, den todo, no paren nada. Que no se queden los refrigeradores porque somos fuente que fluye. No vamos a retener la bendición de Dios. Y cuando nos dan la bendición que viene en el tráiler, yo le digo a la gente, a los que nos ayudan, den todo. Que no se quede nada, porque el otro mes viene otro tráiler y no quiero tener lleno. Y constantemente, diario, nos dan comida para la comunidad. Y yo no quiero detener esto porque es bendición. Y Dios me ha mostrado que somos conducto de bendición para muchos. Aunque muchos nos critican, no importa, déjeme decirlo, lo hacemos con todo nuestro corazón. Con el amor que Dios nos ha dado, lo hacemos con ese amor, porque es bendición para usted. Y recíbalo con todo el amor. Y doy gracias a Dios por los hermanos que se esfuerzan cada día en ayudarnos. A los hermanos que se encargan en tener esos refrigeradores llenos y vaciarlos cada día. Doy gracias a Dios. Somos conducto de bendición. Dios nos ha escogido, hermanos, para ser ese conducto. Dice la palabra de Dios que Dios despertó al espíritu de Ciro, porque Dios iba a visitar, escúcheme bien, a su pueblo para liberarlos. Para liberarlos, escúcheme bien. Dice que los visitó para liberarlos. Jeremías, vuelvo a leer esto y con esto termino. Capítulo 27, versículo 22 dice, a Babilonia serán transportados y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré en este lugar. Jeremías 29, 10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. La visita, Dios despierta el espíritu de Ciro, la visita a Ciro para despertar su espíritu, nada más y nada menos era él con el propósito de liberar a su pueblo. Es todo. Es una visita divina, una visita de liberación. Ojalá que tú te identifiques, mi hermano, con este mensaje. Espero que así sea. Cierra tus ojos ahí donde está. Y decimos, Padre Celestial, gracias por tu palabra, que tú seas tocando el corazón de tus hijos. Bendícelos, Señor, cúbrelos y que este mensaje que les haya servido para identificarse, Señor, en esa visita que tú vas a hacer este año. Padre, gracias por tu palabra. Bendice. Así con tu mano arriba, levanta tu mano al cielo si entendiste el mensaje. Quiero orar por ti, Padre, en nombre de Cristo, bendícelos. Abre los cielos para ellos. Prosperidad, abundancia de bendición, Padre. Y que tu palabra no caiga en tierra, Señor, que no va a dar fruto. Que caiga en buena tierra, Padre. Que remine al 100%. Bendícelos, Padre, en el nombre de Cristo. Y déjame decirte tú que escuchaste la palabra y que tal vez no te congregas, tal vez no vas a una iglesia, tal vez nunca le has abierto el corazón al Señor. Hoy te digo que te invito a que abras el corazón a Cristo. Repite conmigo esta oración y di, Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mis maldades,
Te abro mi corazón para que entres en él y me selles con el sello de tu propiedad, con el sello de tu Espíritu Santo. Y que anotes mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y que me guíes por qué camino he de tomar, qué pasos he de seguir, Padre. Y gracias por el perdón de pecados y por la vida eterna que me das en Cristo Jesús. Déjame decirte que si hiciste esta oración, ahora perteneces a la familia celestial. Ahora eres mi hermano en Cristo. Y dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y si lo hiciste de todo corazón y lo crees, ahorita en este momento hay una fiesta en el cielo con los ángeles del cielo y nuestro Padre Celestial, porque te has arrepentido. Te felicito y Dios te bendiga porque ahora tienes vida eterna, tus pecados han sido perdonados. Dios te bendiga y sigue adelante. Y a la iglesia, sigan adelante, Dios me los bendiga y póngase listo para la próxima. Dios me lo bendiga y hasta pronto.